Para la mayoría de nosotros, la Última Cena es una imagen congelada en el tiempo por el pincel de Leonardo da Vinci. Una mesa larga, luz frontal y 13 hombres en una composición perfecta. Pero si descendemos a las profundidades de Jerusalén y analizamos las casas de la aristocracia del siglo I, la pintura comienza a desvanecerse para dar paso a una realidad mucho más inquietante. La brecha de curiosidad. La arqueología bíblica confirma que esa noche no hubo una mesa larga, sino un triclinium, una estructura en forma de U, donde el honor y la traición se sentaban cara a cara. ¿Sabías que la posición de Judas en esa mesa revela que, hasta el último segundo, fue tratado como el invitado de honor? Lo que ocurrió en ese piso alto no fue solo una cena de despedida, fue un protocolo de lealtad que la historia oficial ha simplificado por siglos. El lanzamiento. Hoy, vamos a usar la tecnología del siglo XXI para reconstruir la noche más importante de la historia. Prepárate, porque vamos a descubrir el secreto que Da Vinci no pudo pintar. El enigma del triclinium y el protocolo de la traición. Para entender lo que ocurrió realmente en el cenáculo, debemos abandonar la idea de una mesa de madera europea. En la Jerusalén del Segundo Templo, las cenas de la aristocracia y las celebraciones solemnes se regían por una estructura romana adaptada, el triclinium. No se sentaban en sillas, se recostaban sobre su costado izquierdo, apoyando el codo en cojines, dejando la mano derecha libre para compartir el pan. Este detalle, que parece puramente estético, cambia por completo la dinámica de la traición que la Biblia describe con precisión quirúrgica. En un triclinium, el orden de los asientos no era aleatorio, era un lenguaje de jerarquía y confianza. El anfitrión ocupaba un lugar central, pero no el que imaginamos. A su izquierda, se sentaba el invitado de honor. Y a su derecha, el confidente más cercano. Si dejamos de lado el arte y nos vamos directamente al texto de Juan, aparece un detalle que lo cambia todo. Para que Jesús pudiera mojar el pan y dárselo en la mano a Judas, la idea de una mesa larga y distante simplemente no encaja. La arqueología nos da una respuesta mucho más cruda. Judas no estaba escondido en un rincón. Según el protocolo de la época, para recibir ese trozo de pan, Judas tenía que estar ocupando el asiento del invitado de honor, justo a la izquierda de Jesús. Es un dato impactante. Mientras Judas ya tenía el trato de las 30 piezas de plata en el bolsillo, Jesús lo mantenía en el lugar de máxima confianza de la mesa. Un gesto de lealtad frente a una traición que ya era inevitable. Leonardo da Vinci era un genio, pero su objetivo era el drama visual, no la precisión arqueológica. Él pintó a los discípulos gesticulando y de pie, pero la realidad era de un silencio sepulcral y una proximidad física casi asfixiante. Pero aquí surge una pregunta que desafía incluso a los estudiosos de la Septuaginta. Si Judas estaba a la izquierda, ¿quién ocupaba el lugar del confidente a la derecha? Las evidencias sugieren que fue Juan, quien se recostaba sobre el pecho de Jesús. El escenario estaba listo. Un triángulo de intimidad entre el maestro, el amigo y el traidor. Una disposición que nos obliga a preguntarnos, ¿por qué Jesús permitiría que su captor estuviera en el lugar de honor? La respuesta no está en el arte, sino en una profecía que se estaba cumpliendo segundo a segundo. El conflicto de las fechas, cena sagrada o sacrificio secreto. Si el lugar de los asientos ya es un rompecabezas, el momento exacto de la cena es un auténtico desafío para los historiadores. Aquí es donde la narrativa oficial se divide en dos caminos que parecen no cruzarse jamás. Los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas dicen que fue una cena de Pascua judía tradicional. Pero el Evangelio de Juan afirma que ocurrió un día antes, cuando los corderos todavía no habían sido sacrificados en el templo. ¿Cómo es posible que los testigos presenciales no se pusieran de acuerdo en la noche más importante de sus vidas? La respuesta podría haber estado oculta durante 2000 años en las cuevas del Mar Muerto. Investigaciones recientes, apoyadas por expertos como Benedicto XVI, sugieren que en la Jerusalén de Jesús no se usaba un solo calendario, sino dos. Mientras las autoridades del templo seguían el calendario lunar oficial, grupos como los esenios utilizaban un calendario solar antiguo. Esto significa que Jesús pudo celebrar la Pascua antes de la fecha oficial, en un ambiente de reclusión y misterio, lejos del ruido de los sacrificios públicos. Este no es un detalle menor. Si la cena ocurrió un día antes, como sugiere la arqueología de los manuscritos, el impacto teológico es demoledor. Aquí va el dato maestro. Jesús no estaba comiendo un cordero esa noche porque él era el cordero. Y aquí, la coincidencia imposible.
Al morir al día siguiente a las 3 de la tarde, Jesús entrega su espíritu exactamente en el mismo instante en que las trompetas del templo anunciaban el sacrificio masivo de los corderos pascuales para el resto de la nación. No fue una cena de despedida improvisada. Fue una operación con una precisión profética donde el tiempo y la ley se unieron para un propósito mayor. Jesús no estaba simplemente cenando. Estaba estableciendo un nuevo protocolo que dejaría obsoletos los sacrificios de sangre del templo para siempre. Pero, ¿por qué esconder este evento en un piso alto? ¿Había alguien más en las sombras vigilando cada movimiento de la copa? La respuesta nos lleva directamente al momento en que la mesa se rompe y el traidor sale a la noche de Jerusalén. El rastro de Judas y la arqueología del huerto. Cuando la cena termina, el misterio se traslada al exterior. La Biblia nos dice que Jesús y sus discípulos cruzaron el torrente Cedrón para refugiarse en un lugar llamado Getsemaní. Aquí, la arqueología nos entrega la primera pieza del rompecabezas. Getsemaní, o Gat-Shemanim en hebreo, significa literalmente prensa de aceite. Las excavaciones confirman que el Monte de los Olivos no era solo un jardín, sino una zona industrial de la época, llena de cuevas destinadas al procesado del aceite. Es aquí donde el relato se vuelve físico. La arqueología sugiere que Jesús no oraba en un jardín abierto, sino probablemente en una de estas cuevas de prensado, un refugio común para los peregrinos que no tenían lugar dentro de las murallas. Mientras tanto, Judas no caminaba a ciegas. Como invitado de honor esa noche, conocía perfectamente el escondite. Su captura fue una operación logística coordinada entre la guardia del templo y alguien que dominaba los protocolos del grupo. Bajo estas sombras, la biología y la crónica bíblica se encuentran de forma inesperada. Aunque los troncos visibles han sido datados en siglos posteriores, la ciencia confirma que las raíces de un olivo poseen una resistencia casi eterna, capaces de regenerarse una y otra vez desde lo más profundo del suelo. Es posible que esas raíces invisibles fueran los únicos testigos silenciosos del momento en que Jesús decidió no evitar su destino. En este lugar, donde el fruto era triturado bajo pesadas piedras para extraer su esencia, se gestó la agonía más profunda de la historia. Una metáfora visual, el punto exacto donde la arqueología del terreno y la fe se funden en una sola imagen. Si este viaje por las evidencias del Jueves Santo ha cambiado tu forma de ver la historia, te invito a que te suscribas al canal y actives la campana de notificaciones. Tu apoyo nos permite seguir rescatando estos fragmentos de verdad del olvido. Y antes de irte, queremos escucharte. ¿Crees que la posición de Judas en la mesa fue un último gesto de misericordia o una pieza inevitable del plan profético? Déjanos tu opinión en los comentarios. Leemos cada una de vuestras teorías. Pero la mesa vacía y el beso de la traición son solo el inicio. Jerusalén se prepara ahora para el juicio más polémico de la antigüedad. ¿Qué ocurrió realmente en el palacio de Pilatos? Existe una prueba arqueológica de la confesión que Roma intentó silenciar. Esa es una historia que descubriremos en nuestro próximo encuentro. Gracias por estar aquí. Nos vemos en los siguientes misterios bíblicos.